Muchas gracias. Como es de ley, quisiera agradecer al Consejo de la Judicatura, representado por la doctora Maldonado, y a la Universidad Internacional de La Rioja, representada por el profesor Vázquez García Peñuela, ambos amigos, su amable invitación para participar en estas jornadas académicas, y para Operadores de la Justicia, y por haberme dado la ocasión de venir por primera vez a Quito y, lógicamente, al Perú, a Ecuador. Esto empieza muy mal. Es que vengo de Perú y voy a Perú, entonces la confusión. De venir al Ecuador, estoy enamorado del Ecuador y de Quito. Tengo que decir algo y además que me sale del corazón, ¿eh? De verdad, de verdad. Bien, vamos a lo que vamos. En Europa continental, de acuerdo con la concepción jurídico-política propia del liberalismo, existió una fuerte resistencia a la creación de un sistema judicial de revisión de las leyes, similar al creado desde 1803 en los Estados Unidos de América. Predominó así, hasta bien entrado el siglo XX, la idea de que ningún órgano judicial podía imponerse a las decisiones adoptadas por el Parlamento en tanto que encarnación legítima de la soberanía nacional, ya que ello conculcaba el principio fundamental de la división de poderes rígidamente interpretado. Sin embargo, la necesidad de garantizar el valor normativo y supremo de la Constitución motivó que con el tiempo se gestara un sistema de justicia constitucional concentrada, expresado por medio de un tribunal constitucional. Ese órgano restringía sus actuaciones a la anulación de aquellas leyes que resultaban contrarias a la norma fundamental, y así ese tribunal era concebido esencialmente como un legislador negativo. Esta función, atribuida al mismo, ha informado de manera constante su actuación más destacada. A ella, que le permite actuar como tribunal de la ley, se han sumado con el tiempo, aunque no siempre, según en qué estados europeos, atribuciones que lo facultan también para actuar como tribunal de conflictos, resolviendo los que se generan entre las distintas instituciones del Estado y entre la Federación y los territorios, y también como tribunal de la libertad, amparando extraordinariamente los derechos fundamentales de la persona. Centrándonos en esa concepción primigenia del legislador negativo, hay que insistir en que la misma, tal y como fue formulada originariamente por Kelsen, sigue siendo, sin duda hoy en día, el eje central de las regulaciones que las constituciones europeas dedican a los respectivos tribunales constitucionales. Y precisamente es aquella que se esgrime cada vez que una sentencia ha de contradecir claramente lo dispuesto por la mayoría representada en el Parlamento. Así, de acuerdo con esa teoría, que implica un reparto estricto o rígido de funciones, es la Asamblea quien ha de elaborar las leyes y el Tribunal Constitucional ha de limitarse a anular los preceptos legales impugnados que determina excepcionalmente contrarios a la Constitución. No obstante, a nadie se le oculta que ese cometido eminentemente negativo conlleva una modificación del ordenamiento que puede tener también consecuencias positivas. No en vano, las sentencias constitucionales concretizan la Constitución mediante su interpretación, formulando normas subconstitucionales que integran y ayudan a comprender a aquellas que conforman su texto normativo explícito. En cualquier caso, la explicación de la pervivencia de esa idea original, que ya no responde a la realidad, como justificación general de la existencia de una justicia constitucional en los diferentes estados, se debe no solo a su simplicidad, lo que dificulta su reemplazo, sino a su perfecta adecuación a los esquemas del Estado legal de derecho decimonónico, aún culturalmente dominantes en la mentalidad iuspublicista europea, que postula un particular entendimiento de la división de poderes, fundado en la existencia de un Parlamento omnipotente y de una justicia subordinada que aplica la ley anulándola en las contadas ocasiones en que contradice palmariamente a la Constitución. No obstante, la continuidad de este modelo resulta muy perjudicial, ya que explica de manera inadecuada la realidad presente, habida cuenta de su anacronismo y obsolescencia. Ello otorga en la práctica carta blanca a los tribunales constitucionales para que, ante la ausencia de previsiones expresas facultándolos para dictar sentencias positivas, elaboren una gran variedad de resoluciones, muchas de ellas no contempladas en sus leyes reguladoras,
que hacen cuestionar su legitimidad. Así, en Europa, ante esa habitual falta de fundamento legal, cuando los tribunales constitucionales crean normas nuevas, suele justificarse afirmando que los mismos no solo actúan como defensores de la Constitución, sino también como defensores de la ley, por lo que tienden a no anularla, sino a conservarla, recreándola, cambiando su sentido. Se impone así una renovación de la teoría de la división de poderes que profundice en la consideración del Tribunal Constitucional como órgano constitucional, contemplando una colaboración más estrecha entre el legislador y la justicia constitucional que incluya mecanismos formales de relación. De todas formas, lo cierto es que en su realidad cotidiana, los tribunales constitucionales han asumido en Europa una tan significativa como ordinaria función de legisladores positivos, adoptando un tipo de sentencias conocidas con diferentes denominaciones según los diversos países: interpretativas, aditivas, manipulativas, sustitutivas, constructivas, apelativas, mediante las cuales no se limitan a suprimir el precepto legal impugnado, que se considera contrario a la Constitución, sino que al tiempo proceden a incorporar una norma nueva al ordenamiento. Se trata de un fenómeno de intensidad creciente que ha de valorarse en su justa importancia. Este hecho se ha explicado atendiendo tanto a la calificación constitucional del Estado como social y democrático de derecho, como a razones estructurales que afectan al funcionamiento específico de la propia justicia constitucional. Así, en primer lugar, es un hecho cierto que la consolidación del Estado social y democrático de derecho ha afectado a la justicia constitucional de manera muy notable. Ello se refleja, en primer lugar, en el incremento cuantitativo verdaderamente formidable de la legislación, en el contexto del intervencionismo constante de los poderes públicos en todos los ámbitos de la realidad social, lo que ha supuesto una multiplicación de las sentencias de los tribunales constitucionales, los cuales de esa forma han visto incrementado de manera sustancial su protagonismo en el funcionamiento del sistema político. A ello se une la consideración de los derechos y libertades de los ciudadanos como fundamento mismo del orden jurídico-político, lo que obliga a los tribunales constitucionales a efectuar un examen mucho más riguroso y exhaustivo de la legislación que les afecta. A lo indicado se añade la ampliación de los sujetos capacitados para impetrar la actuación de tan cualificado órgano jurisdiccional, hecho este que ha supuesto una apreciable extensión y mejora de su legitimidad. En el marco de esa situación, considerablemente más compleja, la dicotomía validez-nulidad, consustancial a la teoría del legislador negativo, se vuelve en parte disfuncional, ya que su aplicación estricta generaría efectos perniciosos, habida cuenta de que en ocasiones anular una ley, produciendo el consiguiente vacío regulador, por ejemplo en materia de impuestos o de pensiones, puede revelarse más lesivo y perjudicial que mantenerla en vigor pese a su carácter contrario a la Constitución, a menos que el propio tribunal adopte medidas para limitar o corregir las consecuencias de sus sentencias. Por tanto, la actitud positiva de los tribunales constitucionales, lejos de ser un fenómeno aislado, ha comenzado a ser vista en Europa como la expresión de una actividad generalizada y habitual. Manifestación sobresaliente de ella son las llamadas sentencias intermedias, esto es, aquellas que no solo declaran la validez o nulidad de la ley impugnada, sino que introducen al tiempo normas nuevas en el ordenamiento, implicando una actividad de legislación positiva. En segundo lugar, otro condicionante a tener en cuenta que propicia la ampliación de las funciones positivas de los tribunales constitucionales tiene que ver con factores estructurales que afectan al funcionamiento mismo de la justicia constitucional. Los mismos traen causa de transformaciones operadas en la relación que se entabla entre el Tribunal Constitucional y el legislador en los procedimientos de control de constitucionalidad de las leyes. Dichas transformaciones repercuten en la consideración que tradicionalmente ha merecido el objeto del control de constitucionalidad, el canon o parámetro de constitucionalidad, el contenido de las sentencias constitucionales y sus diferentes tipos y los efectos de las sentencias constitucionales. Paso brevemente a analizar estos elementos. En relación al objeto del control de constitucionalidad, a los efectos de esta exposición hay que recordar que la mayoría de las normas reguladoras de los tribunales constitucionales europeos determinan que son objeto de control de constitucionalidad leyes o normas con rango de ley. No obstante,
Cabe distinguir entre el enunciado legal, esto es, el precepto de la ley, y las normas que contiene o alberga. Esta distinción está en la base de las llamadas sentencias intermedias, ya que una sentencia interpretativa permite conservar el precepto legal y al tiempo excluir una determinada interpretación del contenido normativo. Este enfoque material se acentúa en las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los jueces y los tribunales ordinarios, ya que en esos casos el Tribunal Constitucional analiza la ley en relación a su aplicación al caso concreto y puede así poner de relieve efectos materiales muy específicos de la norma determinados por las circunstancias del caso concreto. De este modo, en España, aunque el propio Tribunal Constitucional ha rechazado, respetando el principio de la congruencia, que en el petitum de la demanda se solicite una sentencia interpretativa, lo cierto es que las ha dictado, con notable flexibilidad, distinguiendo entre el precepto legal y las normas que el mismo contiene. De todas maneras, los mayores problemas se plantean cuando la declaración de inconstitucionalidad no solo deriva de la ley impugnada, sino de un sistema normativo que descansa también en otras leyes no impugnadas. Así, los tribunales constitucionales europeos suelen extender sus pronunciamientos a otros preceptos de la ley no impugnados, si guardan alguna relación con el objeto del recurso. De esa forma, sucede expresamente en Alemania y en España por conexión o consecuencia, pero en ambos casos limitándose a las normas de la ley recurrida. En Italia, como excepción, se acepta la extensión del efecto de inconstitucionalidad cuando deriva de la declaración de la Corte. En la práctica, ello permite que la sentencia afecte a leyes diferentes de la recurrida. Esa extensión del objeto enjuiciado también se observa en Francia, donde es criticada la excesiva libertad del Tribunal Constitucional al respecto, ya que no se precisa la demostración de conexión. En lo que toca al canon de constitucionalidad, en los procedimientos de control de constitucionalidad de las leyes, en virtud de su especial rango normativo supremo, es claro que la Constitución opera toda ella como canon de constitucionalidad. Es así que la misma permite al legislador efectuar un desarrollo diverso, según su orientación política. De ahí que el Tribunal Constitucional deba respetar esos desarrollos acordes con el pluralismo político. Con todo, como se sabe, no todos los preceptos de la Constitución permiten la misma densidad de control por parte del Tribunal Constitucional. A estos efectos, sin duda, la parte de la Constitución protagonista por excelencia del control de constitucionalidad en Europa es la formada por los derechos fundamentales de la persona. Estos son parte decisiva del parámetro de constitucionalidad, tanto por la vía del recurso directo como por la vía incidental, destacando esta en aquellos países como Italia, donde el recurso directo no existe. En todo caso, la dimensión objetiva de los derechos fundamentales trasciende la clásica concepción del Tribunal Constitucional como legislador negativo. Por lo demás, la intensidad del control de constitucionalidad varía enormemente según la materia sobre la que recae. Derechos de autonomía y libertad, derechos políticos, organización de las instituciones, derechos sociales, políticas públicas. Por tanto, existe toda una escala que va desde el mayor rigor en el control de constitucionalidad hasta el menor, que comporta conferirle al legislador un apreciable margen de autodeterminación. También es necesario subrayar la extensión sufrida por el canon de constitucionalidad por la inclusión en el mismo de otras normas diversas. Así hay que referirse destacadamente a las llamadas normas interpuestas, que son las llamadas por la propia Constitución para condicionar la aprobación de leyes nuevas. Importantes son aquí los reglamentos parlamentarios, que regulan el procedimiento legislativo. También a veces los tratados internacionales, según en qué países, sobre todo en lo que se refiere a la interpretación de los derechos fundamentales. Y finalmente hay que destacar la importancia adquirida a esos efectos por la propia doctrina de los tribunales constitucionales, la cual formula constantemente normas subconstitucionales. Así, todos los tribunales ordinarios deben interpretar las leyes de acuerdo con esa doctrina en todo tipo de procesos. La misma se convierte en fuente del derecho, en sentido amplio, particularmente en ámbitos como el derecho procesal, dadas las numerosísimas sentencias recaídas sobre el derecho a la tutela judicial efectiva que se incorporan a las nuevas leyes que se van elaborando. En relación al contenido de las sentencias constitucionales y sus diferentes tipos, diré que se observa hoy una proliferación de muy diversas clases de sentencias constitucionales y ello obedece
a la insuficiencia explicativa de la dicotomía clásica nulidad-validez en los pronunciamientos de los tribunales constitucionales. Esa dicotomía, insisto, no responde a la compleja realidad actual. Sin embargo, pocos países prevén expresamente soluciones distintas a la nulidad. Así, en la práctica, los tribunales constitucionales buscan la obtención de soluciones nuevas, sin atenerse a lo previsto, apartándose de la teoría del legislador negativo, si bien se insiste en la necesidad de fijar límites a esa discrecionalidad para evitar la invasión en el espacio constitucionalmente reservado al legislador. Voy a sistematizar rápidamente los diversos tipos de sentencias existentes, inexplicables, desde luego, a la luz de la teoría del legislador negativo. Destacan aquí tres grandes tipos de sentencias. Las simples, que declaran la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley; las que resuelven unilateralmente la inconstitucionalidad de la ley, incorporando a la misma algún elemento normativo; y, finalmente, las que no solucionan inmediatamente la invalidez de la ley y llaman a la colaboración bilateral con el legislador. Por supuesto, dentro de cada tipo existen múltiples variantes y no tengo tiempo en esta ocasión de dar lugar a una explicación detallada de las mismas. En relación a los efectos de las sentencias, diré que en lo que se refiere al efecto de cosa juzgada, hay que decir que este se admite, por supuesto, en su dimensión formal, irrecurribilidad y consecuente firmeza de la sentencia constitucional. Pero más problemática es la dimensión material de la cosa juzgada. Así, en las sentencias desestimatorias, incluyendo aquí a las interpretativas, ese efecto de cosa juzgada o bien se rechaza, como en Portugal, o bien se matiza ampliamente, recordando el carácter dinámico de la interpretación constitucional y la consiguiente posibilidad de instar la revisión de la propia doctrina del Tribunal Constitucional. Así, en España, caben planteamientos ulteriores, vía cuestión de inconstitucionalidad, en supuestos de desestimación de un recurso directo de inconstitucionalidad. Por otra parte, en relación al carácter vinculante de las sentencias, se insiste en la necesidad de modular la clásica prohibición dirigida al legislador futuro de reiteración de normas inconstitucionales. Se abre así la posibilidad de un modelo más dinámico de justicia constitucional adecuado a la cambiante frontera entre constitucionalidad e inconstitucionalidad. Un aspecto especialmente problemático de las sentencias constitucionales materialmente estimatorias de inconstitucionalidad es el de sus efectos temporales. Así, la nulidad ex tunc, es decir, la retroacción de inconstitucionalidad, ha sido categoría habitual en Alemania, España, Italia y Portugal. Mientras que la derogación, es decir, los efectos pro futuro o ex nunc, lo ha sido en Austria, si bien dichos efectos han sido relativizados en todos los países. Así, primeramente, los efectos de la nulidad ex tunc son limitados en aras de la seguridad jurídica y una excepción habitual afecta a las normas penales más favorables. Una segunda matización en relación a los efectos temporales de las sentencias procede de la propia jurisprudencia de los tribunales constitucionales. Así, en los países en los que se estipula la retroacción de la inconstitucionalidad, los tribunales constitucionales suelen salvaguardar las aplicaciones ya consolidadas de la norma inconstitucional. De esta forma se limitan los efectos retroactivos, poniendo a salvo sobre todo los actos administrativos consolidados. Ello ha obligado, por ejemplo, al Tribunal Federal Constitucional alemán y al español a otorgar efectos solo pro futuro a la sentencia constitucional, manteniendo incluso en vigor provisionalmente la norma declarada inconstitucional, lo que pone de manifiesto que, a pesar de la existencia de claras categorías dogmáticas, el debate acerca de los efectos temporales de las sentencias sigue abierto. Esta necesidad de matizar los efectos en función de las circunstancias del caso concreto implica una actividad positiva y recreadora de los efectos temporales de la inconstitucionalidad, que se aleja de la tradicional concepción negativa de la justicia constitucional. Otra dimensión del problema afecta a los efectos hacia el futuro de las sentencias estimatorias de inconstitucionalidad. Y es que resulta a veces muy problemático crear un vacío normativo en el lugar de la norma inconstitucional. Esto ha sido también matizado en la normativa y en la práctica de los tribunales constitucionales. En este sentido, una vez más, destaca la práctica seguida por el Bundesverfassungsgericht, por el Tribunal Federal Constitucional alemán, consistente en declarar la inconstitucionalidad sin nulidad y ordenar expresamente la aplicación de la norma inconstitucional hasta que el legislador apruebe la correspondiente ley reparadora. En conclusión, hay que afirmar
la obsolescencia de la visión clásica, aún dominante en Europa, que concibe a los tribunales constitucionales como meros legisladores negativos, habida cuenta de la mayor complejidad de sus funciones en un contexto de cambios introducidos en los sistemas constitucionales contemporáneos. De ahí la conveniencia de racionalizar sus relaciones con el legislador. Ello requiere introducir cambios que han de afectar tanto al legislador como al propio Tribunal Constitucional, los cuales deben recogerse en la normativa reguladora. Por las razones indicadas, los tribunales constitucionales se ven impulsados a elaborar sentencias, como he dicho, de carácter positivo. No obstante, esta tendencia no puede aceptarse sin establecer límites claros. Así como en Austria, puede ser operativo distinguir en las sentencias intermedias, que representan hoy las más conflictivas, entre la declaración de inconstitucionalidad, que compete al Tribunal Constitucional, y la reparación del vicio, que corresponde al legislador. Esta es la orientación que se observa en las llamadas sentencias bilaterales. Además, en tercer lugar, diré que es necesario avanzar en la configuración de una mayor colaboración entre el Tribunal Constitucional y el legislador. La creación de instrumentos que flexibilicen las relaciones entre ambas instituciones, como la memoria anual del Tribunal Constitucional recordando normas pendientes de reforma, la creación de gabinetes de enlace entre el Tribunal Constitucional, el Gobierno y el Parlamento para facilitar el cumplimiento de las sentencias constitucionales, o la previsión de reuniones periódicas u otro tipo de relaciones institucionales puede ayudar a encauzar el problema. En cuarto lugar, diré que lo esencial del problema reside en la existencia efectiva de sentencias que suponen la creación de normas y de la consiguiente necesidad de prever para ellas un régimen constitucional y legal diferente del tradicional. Así, debe distinguirse cuándo puede el Tribunal Constitucional resolver por sí mismo el problema de inconstitucionalidad y cuándo no puede hacerlo y debe recurrir al legislador. Y es que hay casos en los que la respuesta puede ser variable, siendo una opción típica del legislador, como en los problemas referidos a la aplicación del principio de igualdad, mientras que en otros se impone una sola respuesta constitucionalmente posible, determinable exclusivamente por el Tribunal Constitucional. En cualquier caso, hay que fijar límites claros a esa función positiva, creadora del Tribunal Constitucional, como ya se ha hecho, por cierto, en materia penal. Así, conviene avanzar en el camino trazado, creo, por las sentencias bilaterales, especialmente haciendo que el Tribunal Constitucional dicte sentencias de inconstitucionalidad sin nulidad, al tiempo que se le deja una mayor libertad de decisión y se confiere mayor eficacia a la tarea del legislador. Se necesita también que las leyes reguladoras de la jurisdicción constitucional en Europa, o en su caso las respectivas constituciones, admitan la posibilidad de que los tribunales constitucionales se dirijan al legislador para exigirle en un plazo razonable que apruebe las normas que remedien la inconstitucionalidad, configurando esta intervención legislativa como una obligación jurídica estricta. Para ello deberían modificarse igualmente los reglamentos parlamentarios. Sin embargo, ello no debería impedir al Parlamento la aprobación de una ley de orientación diferente, obviamente, a la sugerida por el Tribunal Constitucional, ni el sometimiento de la misma al control de constitucionalidad. En definitiva, y con eso concluyo, se hace preciso modificar el paradigma aún dominante, sobre todo en Europa, que insiste en la anacrónica idea de que el Tribunal Constitucional ha de comportarse únicamente como un mero legislador negativo, al tiempo que se predica la actuación separada del legislador como si éste fuera soberano aún y no existiera el Tribunal Constitucional. Solo así se conseguirá adecuar el funcionamiento de ambas instituciones a la compleja realidad contemporánea, mejorando la seguridad jurídica y, consiguientemente, el funcionamiento de nuestro modelo de democracia avanzada, que es el propio de los estados sociales y democráticos de derecho. Muchas gracias. Para más información, visite nuestra página web www.funcionjudicial.gov.es o visite nuestras redes sociales.